Vamos a entrar en el tema de la temporada 2007, que últimamente no sé por qué, pero está muy vivo en redes sociales. Y yo no sé si Zak Brown está al tanto de ello, pero ha salido a hablar precisamente sobre su dupla de pilotos, sobre Oscar Piastri y Lando Norris, y ha hecho una comparación con la temporada 2007 que me ha llamado mucho la atención. Más que nada porque ha dejado caer que McLaren benefició a Lewis Hamilton en la temporada 2007. Y a ver, para sorpresa de nadie, pero bueno, que lo diga un peso pesado de McLaren, por mucho que no estuviese allí en aquella temporada, pues sí que sorprende un poquito. Yo entiendo que en los últimos años han llegado un montón de aficionados nuevos a la Fórmula 1 con todo el tema de Drive to Survive, la película de la Fórmula 1 y todo lo que queráis, y que cualquiera puede pensar, ¡buah! Es que Hamilton llegó a la Fórmula 1 siendo rookie, lo hizo mucho mejor que Fernando porque empataron a puntos y quedó por delante de él en el campeonato porque creo que tenía más segundos puestos. Y claro, el hecho de quedar por delante de un bicampeón del mundo siendo rookie, pues entiendo que todo el mundo, ¡buah! Es que le dio una paliza a Fernando. Lo entiendo si no viviste aquel año, ¿vale? Yo sí que lo viví, obviamente desde casa, era un chaval, pero aquí tengo mi camiseta de McLaren Mercedes de aquella época. Y por eso os quiero contar toda la historia y quiero poner un poquito de contexto porque creo que es importante poner contexto porque la historia fue bastante diferente de lo que algunos piensan. Lo primero que hay que decir es que Fernando tuvo que cambiar por completo su estilo de conducción para aquel año 2007. O sea, fue casi como cambiar de categoría, porque ya sabéis que Fernando tenía un estilo de conducción muy marcado en los años de Renault, que entraba en las curvas con un volantazo muy agresivo y sabía controlar el coche a la perfección y le iba muy bien, ¿vale? Pero de repente llega a McLaren y se encuentra con un coche completamente diferente y con unos neumáticos diferentes, porque además llevaba Michelin en Renault y llevaba, si no recuerdo mal, Bridgestone en McLaren. Y si os fijáis, pues bueno, en cualquier vídeo que haya por ahí del estilo de conducción de Fernando, si os fijáis, lo que decía, tuvo que cambiar por completo su estilo de conducción. Y además, para completar todo esto, hay que decir que Hamilton llega a la Fórmula 1 como rookie, sí, eso es verdad, pero llega a Fórmula 1 con miles de kilómetros en un McLaren de Fórmula 1, porque antiguamente se podían hacer todos los tests que te diera la gana. Y entonces Hamilton, aunque fuera rookie, llegó a 2007 mucho más preparado en un McLaren de Fórmula 1 que Fernando Alonso. Eso es así, o sea, si Fernando venía de estar con un Renault, con un estilo completamente diferente, Hamilton venía de hacer muchos tests, estaba más preparado en un McLaren de Fórmula 1. Y ahora entramos en lo que es la temporada en sí, ¿vale? Pese a que Fernando venía de correr con un estilo completamente diferente, llega a Australia y termina segundo. Y llega a Malasia y gana la carrera. O sea, 2 carreras tardó Fernando Alonso en liderar el Mundial con ese McLaren de la temporada 2007. O sea, hasta ahí todo bien. Pero resulta que en el tercer Gran Premio de la temporada, en Bahrein, pasa la primera cosa extraña de aquella temporada 2007. Y es que al coche, en la noche del viernes al sábado, le cayó un plafón del techo y casualmente cayó encima del monoplaza. Y también casualmente resulta que ese coche ya no fue bien ni el sábado ni el domingo. Y esto es algo que lo dijo Fernando, ¿vale? Que en su momento dijo que quizá falló algo del montaje en el coche o algo. Y el caso es que el coche en clasificación en carrera no iba como Fernando lo había sentido el viernes. Y esta fue la primera vez de la temporada, en el tercer Gran Premio, que Fernando terminó por detrás de Hamilton en clasificación y en carrera. Y 2 carreras después, en Mónaco, se enciende la mecha. Un poquito de contexto. Estamos hablando de Mónaco, donde es imposible adelantar y donde Fernando Alonso batió a Lewis Hamilton en clasificación y McLaren el domingo tenía prácticamente el doblete asegurado. Pues claro, sabiendo que en Mónaco no se puede adelantar, Fernando Alonso baja un poquito el ritmo para no tomar demasiados riesgos y de hecho desde McLaren les pidieron tanto a Fernando como a Lewis que bajasen un poquito el ritmo para asegurar el doblete, pero Hamilton hizo caso omiso y se puso a tosigar a Fernando. Y claro, a Fernando esto le da igual. O sea, a Fernando que le pongas presión encima y todo lo que quieras en Mónaco le dio totalmente igual, porque sabía que no iba a cometer un error y sabía que la victoria era suya. Pero ese ritmo que parecía que tenía Hamilton hizo que mucha gente pensase que McLaren había parado a Hamilton.
La prensa británica, como de costumbre, empezó a sacar la maquinaria y demás. Y de hecho, todo explotó en aquel... digamos que se encendió la mecha en aquel Gran Premio de Mónaco porque el propio Ron Dennis fue después de la carrera y le dijo a Fernando Alonso que habían tenido que parar a Hamilton. Y esto es algo que lo ha explicado alguna que otra vez Pedro de la Rosa, que es que que Ron Dennis fue a Fernando y le dijo, oye, hemos tenido que parar a Hamilton. Yo no me quiero imaginar lo que tuvo que pensar Fernando en ese momento de que te venga el jefe del equipo y diga, es que hemos tenido que parar a Hamilton, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, estamos en Mónaco, soy Fernando Alonso, obviamente he bajado el ritmo, no hacía falta tirar, teníamos el doblete asegurado, Hamilton no me va a pasar en Mónaco porque no me va a pasar. Y ya está, yo no he querido ir al máximo, porque sabía que la victoria era mía. ¿Qué me estás contando de que has tenido que parar a Hamilton? Es que no tiene ningún tipo de sentido, o sea, no lo entiendo. Pero bueno, en fin, cosas de Ron Dennis. Con todo esto, llegamos a Canadá, donde Fernando Alonso tuvo muy mala suerte con un coche de seguridad. Que, bueno, si os acordáis, en aquella temporada no se podía entrar al pit lane cuando había coche de seguridad y le pilló justo a Fernando cuando tenía que hacer la parada. Entonces, ya os digo, tuvo muy mala suerte y fue séptimo, ¿vale? Fue séptimo. 2 grandes premios después, en Magny-Cours, Fernando tiene una avería en clasificación y no pudo salir a la Q3. Con lo cual tuvo que salir a la carrera del domingo desde la 10ª posición y obviamente pues ese gran premio no le fue muy bien. Y un poquito después, ya lo veis en pantalla, en el Gran Premio de Europa, en Nürburgring, pasó algo que jamás he visto. Jamás, ¿eh? Salió una grúa a la pista para que Hamilton pudiera reengancharse después de salirse de la pista en la curva 1. Y ojo, porque a punto estuvimos de ver un accidente realmente serio en directo, porque Vitantonio Liucci, se quedó a un pelo de estamparse muy fuertemente contra la grúa, ¿eh? Y de hecho creo que llegó incluso a rozar la grúa, pero estuvo muy cerca de haber un accidente muy gordo, ¿eh? Muy gordo. Entonces, lo que digo, en aquel año pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, incluido un tema llamado Spygate, que básicamente McLaren copió a Ferrari en aquella temporada, y Fernando se vio obligado a colaborar en el caso, y claro, el hecho de que colaborase desde McLaren y desde Mercedes nunca se lo perdonaron, ¿vale? Y el caso es que todo saltó por los aires, ahora ya sí que sí, en el Gran Premio de Hungría, ¿vale? Llegamos a Hungría y todos hemos visto ese momento en vídeo, del momento en el que Fernando se queda parado en el pit, que espera hasta que el tiempo esté en cierto límite y al final Lewis Hamilton no pudo hacer esa última vuelta de la Q3. Y claro, mucha gente dice, oh, es que Fernando lo hizo muy mal ahí y tal, no sé qué. Pero es que lo cierto es que aquí también hay que poner un poquito de contexto, porque en aquella época McLaren tenía un sistema para darle igualdad total a sus pilotos en clasificación, ¿vale? Que consistía que en un gran premio uno de ellos tenía una vuelta extra para la Q3 y al siguiente gran premio lo tenía el otro piloto. ¿Y qué pasó aquí? Pues que en este caso le tocaba la vuelta extra a Fernando Alonso y Hamilton se negó. Hamilton no acató la orden de McLaren y Fernando decidió tomarse la justicia por su mano. Porque, claro, si yo no tengo la vuelta extra cuando me toca a mí en este gran premio, y cuando además estamos hablando de un Gran Premio de Hungría en el que la clasificación es hiper mega importante, pues me quedo aquí unos segunditos en el pit y te quedas sin vuelta. Pero lo más raro de todo viene cuando Fernando sale a pista y hace la pole. Y Hamilton estaba segundo, ojo, con lo cual McLaren tenía un 1-2 en clasificación en el Gran Premio de Hungría, donde acabo de decir que la clasificación era importantísimo. En McLaren tendrían que haber saltado de alegría viendo el resultado, ¿no? Pero lo cierto es que las caras eran muy largas. O sea, a Ron Dennis, de hecho, lo veis en pantalla, es una captura de pantalla que no tiene mucha calidad, pero bueno, es lo que he podido sacar. A Ron Dennis lo pillaron las cámaras yendo a por Fabrizio Borra en un tono no muy amistoso, por así decirlo, y el caso es que en McLaren no estaban contentos porque el piloto que ellos querían para la pole no hizo la pole y estaba segundo. Y esto es algo que también dijo Fernando Alonso en su momento, que en McLaren no estaban contentos porque Fernando había hecho la pole. Y aquí pasó algo ya
yo creo que es lo más curioso de toda la temporada, y es que dijo el propio Fernando que su propio equipo, McLaren, protestó contra él. Protestó contra él, su propio equipo. Y el final ya lo sabéis todos. El final, pues bueno, sancionaron a Fernando en base a nada, porque no había ningún artículo en el reglamento que dijera que se podía sancionar por esto. Y básicamente con una sanción que se sacaron de la manga, Hamilton salió desde la pole, ganó aquella carrera y Fernando tuvo que salir desde la sexta posición por una sanción de 5 posiciones y acabó cuarto. Y claro, sin esa sanción totalmente inexplicable, Fernando era campeón. Sin esa sanción, Fernando era campeón. Pero bueno, en fin, cosas que pasaron en la temporada 2007, que por cierto, lo hablábamos antes, fue allí en el Gran Premio de Hungría cuando aquel episodio famoso de que a Ron Dennis nunca le ha gustado que la gente coma fruta en público a bocados, y salió Fernando Alonso para fastidiar un poquito a Ron Dennis a una rueda de prensa con una, yo creo que era una manzana, y sin cuchillo ni tenedor ni nada, salió ahí a comerse un pedazo de fruta a bocados, justo al lado de Ron Dennis, para, bueno, seguramente para fastidiarle un poquito. Pero bueno, el caso es que a partir de ahí McLaren ya estaba claramente posicionado a favor de Hamilton. O sea, cuando Fernando lo hacía bien, se alegraban muy poco. Y de hecho, cuando le pasaba algo, la indiferencia era total. Y aquí jamás se me olvidará aquel accidente de Japón que enfocaron a los mecánicos de McLaren y parecía que se la pelaba completamente. O sea, ¿a tu piloto le ha podido pasar algo grave? ¿Tu piloto ha tenido un accidente y a ti te la pela? Eso sí que no me gustó nada, ¿eh? Y es algo que jamás le perdonaría a McLaren, eso lo tengo que decir. Y a todo esto, pues bueno, teníamos por ahí a Norbert Hau, que era el jefe de Mercedes, y que Antonio Lobato ha contado alguna vez que llegó a decir que para él era muy fácil bajarle la potencia al motor de Fernando. Tenemos por ahí también un episodio de presiones irregulares en los neumáticos para, en el caso de Fernando Alonso, obviamente, en algún que otro gran premio. Y tenemos por ahí también a un tal Ron Dennis, que era el jefe del equipo, teniendo un lapsus ante la prensa y diciendo que el equipo peleaba contra Fernando. Eso lo dijo al final de la temporada. Y aún así, pues bueno, el año terminó con Fernando Alonso y Lewis Hamilton empatados a puntos, pero como decía, con Hamilton por delante en el campeonato por tener más segundas posiciones. Pero ojito, aquí también tengo que decir una cosa. El recuento en carrera terminó con un 10-7 a favor de Fernando Alonso. Y el recuento en clasificación quedó con un 9-8 a favor de Lewis Hamilton, pero es que acabo de decir que en el Gran Premio de Bahrein le cayó un plafón del techo al coche y el coche ya no iba bien, y en Magny-Cours tuvo una avería. Con lo cual, en condiciones normales, quizá la historia podría haber sido un poquito diferente, ¿vale? Pero bueno, con toda esta chapa que os acabo de contar y que, bueno, todavía muchos no conocían, así que tenía que soltarla, volvamos al presente, ¿vale? Resulta que McLaren, 18 años después, tiene el mejor coche en la Fórmula 1 y sus pilotos están peleándose el título entre ellos, entre Lando Norris y Oscar Piastri. Y aunque sus pilotos son muy diferentes a lo que eran Hamilton y Alonso, y la situación ni se acerca a lo que fue 2007, lo cierto es que en McLaren están gestionando la situación de una manera muy diferente, ¿vale? Y el caso es que ha salido Zak Brown a hablar del tema y me ha parecido bastante curioso. Vamos a leer, si os parece, las declaraciones de Zak Brown para The Race. Tenemos nuestro sistema de creencias y nos atenemos a él. Nos sentimos cómodos con nuestra forma de competir. También sabemos que no siempre acertamos. Somos y siempre seremos, y creo que siempre lo hemos sido, un equipo de 2 coches. Somos conscientes de que las consecuencias de eso podrían ser las de 2007. Tienes 2 pilotos que empatan y pierden ante Kimi por 1 punto, refiriéndose a 2007. Podríamos haber ganado ese campeonato de pilotos, pero ¿a quién eliges? Y entonces corres el riesgo de que el que no eliges se vaya. ¡Wow! Corres el riesgo de que el que no eliges se vaya. Yo creo que aquí el bueno de Zak Brown nos quiere decir algo. Pero es que esto sigue, ¿vale? Continúa Zak. Nuestros pilotos reciben un trato igualitario.
No hay nada en su contrato que dé prioridad a uno sobre el otro, ni ellos lo han pedido nunca. Solo quieren un trato justo y equitativo. Sabemos que eso beneficia al equipo. Lo aceptan, les parece bien y sabemos que el riesgo de eso es... sabemos que el riesgo de eso, si se quiere, desde el punto de vista del piloto, es 2007. Seguimos con las declaraciones de Zak Brown y de repente llegamos al colofón. Y es que por cierto, hay que matizar que Zak llegó a McLaren a finales de 2016, que no estuvo en aquel polémico año 2007, pero siendo director ejecutivo de McLaren Racing, seguro que tiene bastante información. Y lo que decía, como colofón, Zak dice lo siguiente. Creo que la desventaja de favorecer a uno u otro es que luego uno quiere marcharse, que es exactamente lo que ocurrió a finales de 2007. Y pones en peligro el campeonato de constructores, ¿no? Ves que otros equipos favorecen a uno y eso es beneficioso para el campeonato de pilotos, pero perjudicial para el de constructores. Ambos campeonatos son igual de importantes para nosotros. Tremendo. Acaba de decir Zak Brown, el director ejecutivo de McLaren Racing. ¡Te escucho! ¡Viva la anarquía! ¡Que viva! Claro que sí. Muchísimas gracias a Idafra. Continuamos con esta sección de McLaren y 2007. Acaba de decir Zak Brown que la desventaja de favorecer a uno de tus pilotos es que el otro querrá marcharse. Y que eso es exactamente lo que pasó en 2007. O sea, acaba de decir que en 2007 se favoreció a un piloto y el otro se marchó. Y por si alguien todavía no lo sabe, el que se marchó a finales de 2007 y que volvió a Renault en 2008 fue Fernando Alonso. O sea, acaba de decir que McLaren benefició a Lewis Hamilton en 2007 y Fernando por eso tuvo que marcharse hacia Renault. Así que... vaya bombita. Vaya bombita que acaba de soltar el bueno de Zak Brown aquí. Y a ver, después de todo lo que he contado sobre 2007, creo que cualquiera puede saber que esto es cierto, ¿vale? Hamilton era el protegido de Ron Dennis, era el protegido de McLaren y de Mercedes, era el chaval en el que se habían gastado un montón de dinero para su formación como piloto. Y claro, cuando vieron que ganó la GP2 en 2006, pues obviamente no dudaron en subirlo a la Fórmula 1. Lo subieron directamente al McLaren, que era un coche que iba a pelear por el título. Y cuando vieron que ese chaval era muy rápido desde el primer día, pues tampoco dudaron en darle prioridad. A ver, yo por un lado lo veo comprensible. Por un lado lo veo de verdad comprensible, porque es el chaval en el que se han gastado un montón de dinero. Y estaba siendo muy rápido desde el primer día. Las cosas como son. O sea, Hamilton llegó a la Fórmula 1 y tiró la puerta abajo. Hizo un año 2007 muy sorprendente, ¿vale? Y yo por ese lado, pues puedo comprender en cierto modo que McLaren apostase por él. Pero que no me vengan los fans de Hamilton a decirme que Hamilton hizo mejor año que Fernando, porque no es así. O sea, Fernando tuvo que pelear contra Hamilton, tuvo que pelear contra Kimi, tuvo que pelear contra su propio equipo, tuvo que pelear contra la FIA. La FIA que le sancionaba inexplicablemente como en Hungría, ¿eh? O sea, Fernando tuvo que pelear contra todo el mundo y aún así le ganó el duelo en carrera 10-7 a Hamilton, empató con él en el campeonato y se quedó a un punto de Kimi. A un punto, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero es que McLaren, apostándolo todo a Hamilton, dicho por Zak Brown, perdió el campeonato de pilotos y perdió también el de constructores, obviamente, por el Spygate. Y Fernando, pese a luchar contra todo y contra todos, hubiese sido campeón si la FIA no se hubiese inventado una sanción. Es que ya de verdad, ya me da igual lo del plafón, me da igual lo de Magny-Cours, me da igual las presiones de neumáticos, lo que decía Norbert Haug, me da igual todo. Es que Fernando hubiese sido campeón con su equipo en contra si la FIA no se hubiese inventado una sanción. De verdad, es que me parece tremendo. Así que yo no sé, sigan hablando de 2007 si quieren, que a mí me seguirá encantando rebatir a todo el mundo, a cualquiera que hable sobre este tema. Y sobre todo, me seguirá encantando cuando sale un peso pesado de McLaren como Zak Brown y admite que McLaren benefició a Lewis Hamilton.